Buenas tardes, estimados seguidores de Sol Yucatán. Pues hoy tenemos acá con nosotros en el programa Hablemos Claro a Fernando Salvador, un periodista muy conocido acá en Yucatán y productor de contenidos de redes sociales. Acá hay algo paradójico, Salvador. Siempre vemos que andas entrevistando a políticos, empresarios, a personajes, a cómicos, pero yo no he visto casi te entrevistan a ti. Ajá, casi no. Veo que no te entrevistan a ti. ¿A qué se debe? Sabemos que en el medio periodístico hay mucha envidia, muchos celos y muchas veces no se reconoce el trabajo de los periodistas. ¿Tú crees que se deba a algo por allá que pues, casi nadie te entrevista? Pues es que también, no, o sea, yo tengo como 2 o 3 pensamientos sobre ello porque sí lo he analizado. Y una de ellas es que quizá yo soy una persona muy cerrada o reservada, ¿no? No estoy muy metido en muchos lugares, ¿no? O sea, eso es como que mi trabajo y con los que trabajo y tampoco soy tan público. Y la otra que yo pienso es que pues no creerán que soy, creo, una persona pesada, ¿no? Pesado, delicado, no lo sé. Además de que, por ejemplo, en los medios de comunicación, si no te invitan o no te hacen gente, quizás es porque pues los medios manejan una línea y quizá yo no estoy en esa línea, ¿no? Y pues probablemente no eres bienvenido cuando no eres de esa misma línea. Podría ser varias cosas. Ahora una cosa es Salvador, veo que tienes un peculiar estilo, personalidad. ¿La gorra es alguna identificación o presentación para tu programa? Porque veo que en tus entrevistas y en tus programas siempre estás con tu gorra. Claro. ¿Es algún estilo? Sí, pero fue sin querer. O sea, yo nunca usaba gorra hasta mi carrera y después de ello, ¿no? Yo siempre estaba normal. Pero me empecé a poner gorra y empecé a hacer entrevistas. Vi que empezó a agarrar me empezaban a dibujar así, me empezaban a representar con gorra y me empezaban a hacer alusiones sobre la gorra y seguí sacando la gorra. Y más esta época electoral que me invitan a moderar un debate por el IEPAC y empezaban a hacer los anuncios. ¿Y también fuiste con tu gorra? Empezaban a hacer los anuncios con gorra y empezaba la gente a decir, oye, ¿será que vaya con gorra, sin gorra? ¿No? Y yo empecé a preguntarle a personas más grandes que yo, con más experiencia, qué opinan. Y la mayoría me dijo que es mi distintivo y mi naturalidad y que yo vaya con gorra. Y el IEPAC no me puso ninguna restricción ante ello y fui con gorra porque pues yo ya uso mi gorra, o sea, así ando, ¿no? Es parte de tu... Ya lo vi como parte de la personalidad, ¿no? Y todas las entrevistas y toda la cobertura en campaña pues fue pues la gorra, ¿no? Y la verdad es que sí hay críticas ante ello porque hay gente que te dice, oye, pues no muestras formalidad, no muestras profesionalismo, quítate la gorra, es una falta de respeto para ciertos lugares, pero pues es a mí la gorra no me hace, pues no me quita capacidades. Pero además, esa polémica o ese debate de que no te ves bien con gorro, sí te ves bien. Me alimenta más, te populariza más, se arma una conversación en la gente. Y pues te populariza más a no tenerla. Pues eres uno más y no va a causar expectativa, ¿no? Que no tengas la gorra, vas a estar normal como cualquier civil. Pero pues estoy haciendo periodismo, no dando misa, ¿no? Sí, así es. Oye, Salvador, ¿y
¿Cómo es que incursionaste como periodista y para comenzar a hacer producción de contenidos en redes sociales? ¿Cómo nació la idea? ¿Alguien te impulsó? ¿Alguien te dijo? ¿O fue una iniciativa propia? Pues mira, la verdad es que yo nací en una familia de puros taxistas del volante. Todos mis tíos, mis primos se metieron en ello. Y el único diferente era mi papá. Él se dedicaba a otra cosa. Él era mecánico en una empresa petrolera. Y yo veía que nuestra vida era distinta, ¿no? Y cuando ibas a las reuniones, todos mis tíos y mis familiares están hablando del taxi. Mi papá era el que hacía Hablaba de petróleo, ¿no? No, mi papá lo hacía en un lado y no tenía, mi papá teme conversación y mis tíos como que no lo incluían porque pues él era el único que no era taxista, pero veía que mi papá pues se ponía a ayudar a lavar los trastes, o era el que cocinaba o el que buscaba hacer otras cosas con mis tías o de otra manera porque él sabía que no era partícipe de esa conversación con los hermanos de mi mamá. Y a mí me llamaba mucho la atención el ser diferente. Y fue cuando yo dije, no, pues no me voy a dedicar al taxi, que si yo levantaba la mano uno de mis tíos enseguida me metía. Dinero fácil, rápido, desde joven. No voy a terminar como mis primos. Veía que mi papá pues era un hombre de herramienta, pero tenía que estar en el sol un mes y un mes descansar y casi no eso. Y yo dije, no me gusta eso. Y toda la vida crecí, me llamó la atención el tema de la grabación, cómo funcionaban las grabadoras, los cassettes, los programas de radio. Yo desde chico escuchaba programas de radio, ¿no? O sea, me acuerdo de nombres de difusoras de los 90s, crecí escuchando La Mano Peluda, pero no por buscar el miedo, sino porque me gustaba y analizaba cómo funcionaba la entrada de llamadas. ¿De qué estación era? Era de Grupo Fórmula, como Juan Ramón Sainz en esa época. Sí, bueno. Pero me llamaba la atención la entrada de llamadas, cómo era la transmisión, la locución del locutor, independientemente del contenido, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención la producción. Y luego empecé a ser DJ, o sea, mezclaba luego con discos de acetato y todo ese tema de la producción musical la aprendí mucho con esos aparatos, ¿no? El tema de la grabación y todo este rollo. Era yo una persona introvertida y busqué estudiar ciencias de la comunicación, la licenciatura. ¿Y tu familia no se opuso cuando vio por qué camino estaba haciendo? No, yo les dije, o sea, ellos querían que yo estudie la carrera y que sea yo alguien en la vida, y yo les dije, sí voy a ser alguien en la vida, pero sí estudio lo que quiero. ¿Y lo aceptaron? Y lo aceptaron, o sea, sí, sin problema, empecé a estudiar la carrera de ciencias de la comunicación, y ahí me fui. No me gustó porque en lo que yo entraba a la carrera, entré a los medios de comunicación enseguida, desde el último día de mi preparatoria, antes de entrar a la carrera, ¿no? Tuve un profesor en la preparatoria que trabajaba en Grupo CIPSE y él me dio la oportunidad de estar ahí metido. Cuando yo empecé mi carrera, yo ya estaba, como que yo ya sabía leer antes de entrar a la primaria, ¿no? Pero acá hay algo interesante. Cuando tú ya te inclinas por este camino, las redes sociales todavía no estaban muy desarrolladas. No existían. Entonces, ¿qué tan difícil fue o qué tanto tuviste que hacer para abrirte ese camino? Porque casi no existía. No existían. Yo empecé siendo una persona que estaba detrás de cámaras y micrófonos, en la producción, en el tema de producción, lo que aprendía de audio y todo ese rollo de que ya sabía cómo funcionaba todo eso, las conexiones. Trabajé en un luz y sonido, no sé, o sea, sabía yo de conectar todo un escenario completo con micrófonos, luces, bocinas. Entonces, hoy en día, las producciones que hacemos, el equipo que utilizamos, las conexiones de micrófonos, toda la iluminación, pues ahora sí que lo dirijo y tengo gente que pues las manipula hoy en día, pero pues fueron personas que han aprendido por una guía mía, ¿no? Yo desde siempre la comunicación, yo la aprendí desde conectar un cable hasta editarlo e imprimirlo en las redes sociales, hasta yo estar del otro lado de la cámara, ¿no? ¿Y cómo fuiste avanzando? ¿Llegó un momento que hubo un boom o fue de paso en paso hasta llegar a donde estás ahorita? Pues en la universidad, cuando termino, bueno, me salgo de la carrera de comunicación y empiezo a estudiar la licenciatura de
periodismo y empezar a estudiar inglés, en ese tiempo, por ahí del 2015, pues conocí a un compañero, ¿no? Que era una de las... que él sí era Carlos Chan. Él sí era extrovertido, él sí tenía la facilidad de palabra, ¿no? Y yo le dije, mira, yo te produzco, tú sales a cuadro, vamos a crear cosas para redes sociales porque a nosotros no nos aceptaban en nuestras prácticas o no nos daban ese protagonismo en cuadro. Uno, porque pues no éramos las caras bonitas que las televisoras o las radios te pedían. No teníamos la facilidad de palabra o lo políticamente correcto para estar enfrente de un micrófono, ¿no? Entonces nosotros nos creamos nuestro medio de comunicación, que empezó siendo la voz del pueblo, entrevistas en la calle, lo que se conoció como Voxtuberos, y ahí empezamos. ¿Y cuándo fue la primera vez que saliste a ese cuadro? Cuando ya empezamos a hacer reportajes en ese medio, ¿no? Empezamos a hacer reportajes y yo empecé a querer de que ahora, en vez de que sea la gente que entrevistes y dé su opinión, ahora yo llevar pues alguna problemática social en las redes sociales. Y llegó un momento en donde yo, ya terminando mi carrera de periodismo, yo como proyecto personal en mis redes sociales propias con mi nombre empecé a difundir, a dar noticias a mi manera muy coloquial en ese momento, ¿no? Sin formas, sin cuidar ciertos temas, y empecé a tener resultados muy buenos porque pues hacían una diferencia a lo que cómo se informaban bastantes. No se daban los podcasts o las entrevistas en esa época, ¿no? Y pues nada, así empezamos. Pero tú estudiaste licenciado en periodismo. Sí. Perfecto. Ahora, ¿por qué nunca incursionaste en un medio impreso? Sí, incursioné. ¿Sí? ¿En cuál? Estuve en el diario La Verdad y estuve en el periódico Peninsular.medio. Pero siempre en redes sociales. Siempre en redes sociales, pero sí participaba yo en las portadas. Sí participaba en algunas investigaciones y sí participábamos en los titulares, porque por ejemplo en el Punto Medio sí había ciertos titulares que eran así muy formales, ¿no? Y a veces sugeríamos, nos metíamos a la impresión, al periódico que tiene un tope, al menos que se popularice cierta portada o se popularice. Te voy a contar una anécdota rapidito. En el Peninsular.medio las eran muy formales, ¿no? Y en un momento me dijeron, ¿sabes qué, Fer? Escoge la portada o la nota y tal, aquí. Y había una investigación que se hizo de un sacerdote de la iglesia, de la arquidiócesis de Yucatán, de algún tema de corrupción. Me dije, mira, esta puede ser la portada, llama mucho la atención, está escandaloso, lo ponen de portada. Y la portada se viraliza en redes sociales. Y a la dirección del periódico le dio miedo, ¿no? Le llamaron de la arquidiócesis, le llamaron del gobierno, y de muy despedida. Ya no volví a tomar decisiones en cuanto a la portada porque, pues, el impacto que puede causar, digo, la familia de ciertos periódicos impresos. Sí, pues, además tratándose de la religión. Pueden estar metidas también o son muy católicas y pues deciden decir, ¿sabes qué? Pues sí fue muy buena portada, pero no fue tan prudente, ¿no? Cuando tú comenzaste, casi no había personas que crearan contenido en redes sociales, casi no había. En Yucatán no, en Yucatán era monte todo esto. O sea, ni los comediantes repudiaban las redes sociales y estaban en contra de las redes sociales también. Ellos decían, no, pues mis años de trayectoria en un escenario para que vengan los de redes sociales y nos quiten el lugar. Ellos estaban igual los periodistas de la vieja escuela, los que estaban muy en medios tradicionales, estaban muy en contra de meterse a las redes. Sí, los menospreciaban. Los menospreciaban. Hoy en día, pues, vemos a un Loré de Mola totalmente en redes sociales.
Vemos a otros periodistas como Rafael Gómez Chi, que está totalmente metido en redes sociales. Vemos a varios, Antonio García, que totalmente su medio es de redes sociales, ¿no? No estoy diciendo que ellos menosprecien las redes sociales, pero hoy en día ya vemos cada vez más periodistas o comunicadores dándole una importancia a las redes sociales. Sí, de hecho, pero en mi época, o sea, cuando yo empecé en el 2015, 2014, 2015, no, o sea, Yucatán, en la creación del contenido, de cualquier tipo de contenido en Yucatán era monte en redes sociales, o sea, no había nada. ahora ya hay mucha competencia. Claro, sí, ya hay mucha competencia, ya hay muchas personas haciendo lo mismo. Hoy en día no está mal que hagamos todo lo mismo, lo que hay que hacer es profesionalizar y marcar la diferencia, ¿no? Porque puedes profesionalizar bastante, pero tienes que tener ahí algún distintivo que haga la diferencia, ¿no? Y a veces hay cosas que incomodan, pero que marcan la diferencia, ¿no? Sí, hay un dicho que dice, no puedes esperar resultados diferentes haciendo lo mismo con los demás. Uh-huh. Y yo lo que veo últimamente, Salvador, es que están saliendo muchas copias de estilos, de programas. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Ven tu programa, dicen, bueno, pues qué interesante, se ve bien, yo puedo hacer lo mismo. Uh-huh. Y se tiran a hacer lo mismo. O sea, no hay esa creatividad, ok, voy a incursionar en contenido de redes sociales y que tengan la creatividad de hacer algo innovador, algo diferente, que impacte. O sea, hay mucha, por decir, imitación. Demasiada imitación. ¿Se debe eso a que falta de seriedad, de formalidad, o no hay creatividad? Pues yo creo que es gente que está en su debido derecho de hacerlo, pero pues mira, no sé por qué se trata. Yo creo que porque creen que cualquiera puede hacerlo. O sea, ese comentario típico que nos ponen a nosotros que estamos en las redes sociales, trabaja, ponte a trabajar. O sea, ¿Les dicen eso? Sí, a mí me dicen, búscate un trabajo O sea, lo ven como un trabajo de plomo. No, sí, como influencer, o sea, que nada más pongo mi camarita y doy a grabar, pero no sabes la gente que hay detrás de una cámara, la cámara que te compraste, la cablería, toda la investigación y preparación que tienes que tener, la inversión. O sea, no es fácil, pero pues digo, normalmente te critica alguien que está trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ganando un salario mínimo bajo el sol. O sea, que ellos estén rompiendo el alma bajo el sol no quiere decir que yo tenga que hacer lo mismo. Hacer lo mismo, ¿no? Si yo me busqué la manera de generar recursos de otra manera, pues allá yo, ¿no? Pero gente que hace eso, yo creo que sí es porque creen que cualquiera lo puede hacer. Pero usted o la gente que nos ve se puede dar cuenta que sí cualquiera lo puede hacer, pero no todos tienen la misma audiencia. O sea, no todos logran una buena comunidad, una misma audiencia, porque no todos le meten ese toque especial que la gente, el comunicador lo trae. O sea, el estilo del comunicador lo trae. O sea, que nunca van a poder ser imitables. Exacto. Porque para hablar ante un micrófono se requieren muchas cosas. Para comenzar, debes de tener estilo. Uh-huh. Un estilo propio, una forma de dirigirte al público que exista empatía, porque si no hay de eso, no vas a tener conexión y obviamente pues no vas a poder trascender con tus contenidos, aunque tus contenidos sean excelentes. Entonces, yo veo que tú tienes una forma muy peculiar de entrevistar a los políticos de una forma tan natural. Sí, sin miedo de cuates.
de que si te tengo que preguntar algo, te lo pregunto, pero te lo pregunto y me río y con respeto y lo platicamos. Y además el político ya sabe que yo soy el que se lo puede preguntar, a que vas a otra entrevista con una persona que quiere hacer la pregunta también así, de esa pregunta que no deberías hacer, pero esa persona u otras personas cuando la hacen, no se ven vulgares, sí incomodan a los políticos, se ven groseros, a diferencia mía que yo sí te la pregunto, pero sientes que eres cuate, ¿no? Y además ya sabes que Fernando te va a preguntar, ¿sabes para qué vas? Sí, ¿No? sí. No que a otros lugares vas y sientes que te llevan un 4, Ajá. ya sabes, y Como- que no, como y además, una emboscada. ajá, y además no estás con una persona que no tiene la experiencia, de que sí quizás está muy enterado, pero no tiene esa... A la persona cuando llega y la vas a entrevistar, yo creo que la tienes que preparar, ¿no? Ujú. Y si apenas la estás conociendo y directo nos vamos a la entrevista, ya te conoce, ya sabe a lo que va, vaya. A mí me ha pasado de que hay veces hago entrevistas y platicamos y están súper sencillas y al final de la entrevista me dice un personaje, yo pensé que me ibas a dar duro, pensé que me ibas a... Pues yo no soy para atacar a nadie. O sea, pues es lo que se me ocurrió y es lo que platicamos, igual y te rayaste, pero te das cuenta que ellos van a ser expuestos una vez por todas, en el lugar en donde saben que puede pasar, pero que no se ven mal, o sea... Yo vi un día una entrevista tuya con Liborio Vidal y la forma muy incisiva en que le estabas preguntando, pero eso sí es lo que tú dices. O sea, no se veía como que estabas presionando al político para que dé una respuesta, como que era un cuestionamiento natural. Me acuerdo que le estabas preguntando a Liborio que si no sale nominado como candidato para la gobernatura, si apoyaría a Renan. Y él decía, no, pero yo voy a salir. Sí, pero, ¿y si no sales? No, pero yo también, yo voy a salir. Y nunca quiso decir si va a apoyar o no va a apoyar a Renan. Él se quedó en que yo voy a hacer, yo voy a hacer, y tú insistiendo, no, pero dime, ¿por qué no decís sí o no por acá? Entonces... Pero era así como de cuates, ¿no? Exactamente, o sea, era así de, dilo, o sea, la verdad es que el tema de esa entrevista de Liborio fue muy particular, porque sí era un personaje que en esa época sí estaba muy criticado al no tener licenciatura. Uh-huh. Y es algo que también, pues, si no se lo preguntas, pues, tú te vas a ver mal. Yo me voy a ver mal, Sí. Se lo tienes que preguntar. Y además estaba buscando en ese momento la candidatura a la gubernatura. Y la estaba peleando también Renan Barrera. Y si no preguntas eso, o sea, hay cosas que tienen que hacer. Las entrevistas a veces también son de momentos y circunstancias. Si te va bien o te va mal o te atacan en una entrevista, es en el momento que estés yendo y la circunstancia en la que estés. Sí, porque hay preguntas que se tienen que hacer porque tú sabes que el público está esperando que tú hagas esa pregunta, a ver qué va a responder el entrevistado. Claro. Entonces, si él hubiera ido en otra época o no estuviese buscando la candidatura, pues no lo confrontas con Renan Barrera. Si él no fuese secretario de Educación, pues no lo confrontas con el tema de que no tenía licenciatura, pero llegó en un momento con una circunstancia en la que le tocó una entrevista así. Y además, pues vas a un medio de comunicación en donde sabes que las entrevistas no son controladas, pero no te van a faltar respeto, pero sí te van a hacer la pregunta obligada. Una pregunta, Salvador. ¿Cuál consideras tú que haya sido la entrevista? No complicada, sino la entrevista más interesante que hayas hecho hasta ahorita. Yo creo que esa de Liborio Vidal. De Liborio. Yo creo que sí. Por las circunstancias del momento. Sí, y la de Mauricio Vila cuando era candidato a gobernador igual. Yo creo que esas dos. Yo creo que más la de Liborio Vidal, porque siempre que estás enfrente de un político, pues es un duelo de mentalidad, ¿no? Porque si tú como entrevistador quedas como tonto, puta, se vas a ver mal.
a que el político quede como tonto, ¿no? A que este político sea cuestionado, porque el político es el que va. Y el político tiene experiencia entre cámaras, a las entrevistas de banqueta, a todo, está expuesto, ya tiene la preparación, creo que más que uno, ¿no? Y pues es una persona experimentada, saben responder, son ágiles de mente. Entonces yo creo que son muy inteligentes, no por nada tienen ciertos cargos. Yo creo que la de Liborio pues sí llegó en un momento en donde creo que tuve protagonismo, ¿no? Y la de Mauricio Vila yo creo que también están a la par. ¿Y nunca te ha tocado que cuando invitas a algún personaje para tu programa que te condicionan las preguntas, oye, pues es que no vais a preguntar por acá o no vais a atacar por acá? ¿No te has topado con alguien que te lo condicione? Sí me ha pasado. Sí me ha pasado y sí me han puesto esas condiciones, pero pasaba al principio o pasa con personajes nuevos que uno pues no conocen su manera de trabajar, ¿no? Normalmente pasa con los así de políticos de muy alto rango, porque es normal y en todos lados pasa, ¿no? Pero la mayoría, yo creo que un 90%, 95% de políticos que he entrevistado a todos, hasta nacionales, ya te conocen. Y si están sentados frente a mí, pues saben que, no lo sé, siento que pues no te dicen, han aprendido también ellos mucho el no condicionar las preguntas. Yo creo que lo han aprendido. Sí, yo creo que a esta altura que ya estás, como que ellos mismos ya se sentirían mal de querer condicionar. Sí, si no, no va. Si no, mejor no va. Pero ya que están allá, ya que llegan, pues ya... Digo, a mí ya me conocen, saben muchos que yo no me meto en temas personales, no les voy a hacer un 4, no estoy grabando antes de la entrevista ni después de la entrevista. O sea, yo termino una entrevista y desconecto micrófonos, cámaras, por cualquier comentario que se dé. No hay sorpresas, ya sabes, o sea, tienes que hacerlos sentir en confianza, que sean tus amigos al menos en ese momento, porque yo soy muy respetuoso, o sea, porque como yo hago podcast, a diferencia de una entrevista normal, en el podcast yo que busco la humanidad de esa persona, no entrevistar al político. Como por ejemplo a Renan Barrera cuando le pregunté, ¿qué estabas haciendo cuando pasaste este retén? A ver, pero cuéntanos la cronología de lo que estabas haciendo. Y él te empieza a contar, bueno, yo fui al Oxxo y pasé por allá y que no sé qué. Oye, pero dijiste que estabas yo a buscar a tus hijos a las 3 de la mañana. Ya, o sea, usas esas palabras. Oye, la neta, ¿dónde está? Entonces, tú tienes que hacer que ellos dejen lo político y que te cuenten en realidad lo que estaba pasando, ¿no? Y tú para lograr eso, pues tienes que dar confianza. Exacto, relajarlos para que... Relajarlos. Tuvimos acá la agradable visita de Fernando Salvador, un gran amigo, un periodista y productor de contenidos de redes sociales, que tuvo la cortesía de visitar aquí las instalaciones de Sol Yucatán. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo sí seguía al Sol de Yucatán y gracias por la invitación. Sus instalaciones muy padres. Y pues nada, ojalá que sigan con esa pluma fuerte que tienen, que se diferencian mucho a los otros periódicos. Y la verdad es que gracias por la invitación.